Súper, bueno, ya siendo las 10:05, les propongo arrancar. Luce, ¿estás de acuerdo? Karen, ¿también? Sí, claro, por supuesto. Sí, de acuerdo, claro. Súper, bueno, entonces, en este caso, de parte de Universidad Grupo Lux y de la gerencia de calidad, les doy la bienvenida. Realmente es muy chévere podernos volver a encontrar en este segundo módulo de nuestra ruta de inocuidad 2024. Para algunas personas, de pronto, si no nos pudieron acompañar en la primera sesión, la idea es sesión a sesión, sigámonos conectando, pero también vamos a tener un espacio virtual. Estos días les va a llegar el reto de compartir en la plataforma de la universidad, donde van a quedar grabadas todas nuestras formaciones de todos y cada uno de los módulos que vivamos, donde podrán realizar las actividades evaluativas y también recibir como el certificado de participación. Para nosotros es súper importante que todas nuestras plantas, que todos nuestros comités nos acompañen, que conozcamos cómo estamos haciendo y teniendo las mejores prácticas en nuestras diferentes plantas. Y creo que es lo que nos convoca aquí, más allá de un deber o un conocimiento técnico, que podamos ver en el mundo real cómo vivimos y cómo estamos participando de la cultura de calidad e inocuidad. Entonces, bueno, bienvenidos a este espacio de formación. Los invito a no quedarse con ninguna duda, a que nos cuenten sus experiencias y que le saquemos el máximo provecho a nuestra invitada que nos acompaña, que veo que ya algunas personas conocen, que es Karen, y bueno, le doy la bienvenida. O no sé, Luce, si quieres hablar algo. Creo que no. Entonces le doy la bienvenida a Karen. Karen, gracias. Cuéntanos de ti, cuéntanos por qué nos acompañas el día de hoy y qué vamos a vivir. Bueno, gracias, Luisa. Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Karen, soy de El Salvador. Tengo ya, bueno, trabajando en la parte de auditoría, consultoría sobre inocuidad de alimentos ya desde el año 2010, así que ya son más o menos 14 años trabajando en esto. Y pues muchos nos conocemos porque hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, porque normalmente yo les apoyo bastante con las preauditorías basadas en las normas consolidadas de AIB. Y así es como hemos tenido la oportunidad de trabajar con Luz Emilia. Entonces, reunidas por allá por Bogotá, me dijo que sí le podía ayudar con uno de los módulos de la ruta de formación del Comité de Inocuidad, así que pues aquí estamos que vamos a revisar el tema de defensa y de fraude alimentario. Entonces, a todos los que están conectados, aunque no nos conocemos, pues yo los invito a que si tienen alguna duda, levanten la mano y tratemos de hacer esto un poco interactivo, porque en realidad es bien práctico realizar las capacitaciones en línea, pero hay muchas cosas que se pierden durante las capacitaciones en línea, que es la oportunidad de vernos, la oportunidad de preguntarnos, pero es más funcional. Pero también entonces quiero que si tienen dudas, tratemos de no quedarnos con esas dudas. He tratado o he buscado la manera de preparar la capacitación de manera que sea fácil llevar el hilo y entender las diferencias, que son líneas bien delgadas, y eso es lo que quiero, que tengan la libertad y la confianza de levantar la mano y preguntar. Bueno, así que eso principalmente. ¿Estamos? Súper, súper, muchísimas gracias. Sí, Les pido también, si su red se los permite, prender la cámara y en cualquier momento, pues si tienen dudas, lanzarlas, que creo que eso nos nutre a todos por igual. Y bueno, me alegra mucho que nos estés acompañando, Karen. Gracias. Tuyos. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, Karen, sí, yo también te doy las gracias por anticipado. Sí,
Sí, porque de pronto me tengo que salir un momentico antes. No, Karen, de todas formas, pues sí, siempre has estado como muy atenta a apoyarnos en todos estos temas de las preauditorías y en los temas de capacitación. Yo creo que este tema que vamos a ver ahora es importante, ya para algunos es un poco más conocido, para otros apenas están empezando como en los temas, porque como te decía ahorita, estamos aquí las personas del comité Inocuidad y a veces no todos participan de todas las capacitaciones. Entonces, lo que pretendemos con lo que hemos estado haciendo últimamente con Luisa es que todos los del comité se empapen de todos los temas que impactan el sistema de inocuidad. Entonces, Karen, mil gracias por acompañarnos. Como siempre, sé que tus capacitaciones son súper claras, súper concisas y sí, cualquier duda, muchachos, que tengan, sé que Karen con el mayor de los gustos nos contesta. No se queden con ninguna duda. Porque lo que pretendemos es que a todos nos queden muy claros todos los conceptos. Entonces, Karen, bienvenida y bienvenida a ustedes también. Bueno, ahorita entonces vamos a compartir pantalla. Entonces, en estas 2 horas, les cuento por cualquier cosa que vamos a tener una evaluación al final de estas 2 horas para que no se me confíen del tiempo que vamos a compartir, para que estén también pues atentos a la información que vamos a revisar. Entonces vamos a cubrir en este día el módulo 2, que es el módulo sobre defensa de los alimentos y fraude alimentario. Entonces vamos a revisar brevemente el temario. He definido un punto de partida que de hecho ahí se los comentaré más adelante. Vamos a revisar conceptos de producto alimenticio idóneo, producto alimenticio inocuo, casos de contaminación reportados, contaminación no intencional, contaminación intencional, qué es el GFCI y sus esquemas de certificación. Esto es bien breve. Vamos a ver ya entonces a detalle lo que es defensa alimentaria y fraude alimentario también. Entonces les comento, cuando estaba preparando la presentación, yo pensaba cómo voy a definir el inicio de este tipo de presentaciones, que es un poco complejo, así que decidí que este iba a ser nuestro punto de partida. Todos, sin excepción, cuando vamos a un supermercado a comprar alimentos, a comprar bebidas, a comprar agua, todos nosotros esperamos que sean aptos para su consumo y que no nos causen daño a la salud. Es decir, que nosotros esperamos alimentos y bebidas que no estén contaminados. Y esto a veces se nos hace un poco difícil porque pensamos únicamente en esto desde nuestro punto de vista como productores de alimentos. En nuestro caso principalmente bebidas, aguas, jugos, pero en realidad nosotros somos consumidores de productos de otras empresas y lógicamente de nuestros propios productos. Entonces, lo que buscamos son alimentos y bebidas no contaminados y necesitamos entender qué es un alimento y qué es una bebida no contaminada. Entonces lo que hice fue, vamos a tomar las definiciones y estas definiciones las tomé porque vamos a ver más adelante de un documento técnico que se genera a través de, no es a través de FSC, pero sí es usado en el esquema de FSC, que de ahí tomé esas definiciones. Entonces primero, contaminación lo vamos a entender como la introducción o presencia de un contaminante en un alimento o en el entorno alimentario. Cuando hablamos del entorno alimentario, aquí nuevamente les recuerdo que nos referimos a ese ambiente de procesamiento que tenemos, que viene desde mi recepción, de mi almacenaje, de mis áreas específicas de elaboración de envasado, mis áreas de almacenamiento de producto terminado y hasta el despacho que yo hago de mi producto. Pero entonces vamos a entender que es un contaminante y el contaminante es cualquier agente que pueda ser biológico, químico o físico, materia extraña o cualquier otra sustancia que no añadida intencionalmente, es decir, no intencional, a los alimentos que pueden comprometer su inocuidad o la idoneidad de los alimentos. Entonces aquí quiero nada más hacer énfasis en lo siguiente. Esta definición no se limita únicamente a lo que casi siempre manejamos,
que son los 3 tipos de contaminante biológico, químico, físico, sino que me separa materia extraña y me define cualquier otra sustancia. Entonces, básicamente, para mí es importante aquí recordar que aquí la etiqueta es la ley, es decir, lo que la etiqueta me dice que el producto lleva, eso es lo que nosotros debemos de cumplir. Cualquier otra sustancia que puede ser las definidas como biológicas, químicas o físicas, se va a considerar un contaminante. Y eso es algo que se mantiene y es bien importante que nosotros tengamos en claro que algo distinto a lo que está declarado en la etiqueta se va a definir como un contaminante. Y recuerden que aquí la palabra contaminante en algún punto la utilizamos como sinónimo de adulterante. Y se los menciono porque hay un momento entre la parte documental técnica y la parte de requerimientos específicos de la certificación FSC 22000 que me transfiere la definición de contaminación de manera automática a adulteración. Así que son palabras sinónimas en todo lo que es este sistema de definición de inocuidad de los alimentos. Ahora bien, aquí listé algunos contaminantes que pudiésemos encontrar en los productos. Hablamos de microorganismos patógenos en general, que aquí podemos hablar de salmonella, podemos hablar de E. coli 157H7, podemos hablar de Staphylococcus aureus, podemos hablar también Yersinia enterocolítica, por ejemplo. Otro tipo de contaminante es la grasa grado alimenticio, grasa grado no alimenticio, pedazos de cartón, excreta de roedor, pedazos de vidrio, pedazos de bolsa plástica que algunas veces puede ser de alguna materia prima o puede ser de algún ingrediente que nosotros fraccionamos y para poder llevarlo a las áreas de producción las colocamos dentro de pequeñas bolsas plásticas. El moho lo vamos a considerar un contaminante, el polvo, que es básicamente lo que se nos acumula en la planta si no cumplimos en la frecuencia de la limpieza. Un tornillo de metal yo lo voy a considerar también un contaminante, un pedazo de papel que puede ser de alguna etiqueta, de alguna nota que tomamos y el papel se cayó y durante la limpieza no nos dimos cuenta. Y también cuando hacemos algún tipo de aplicación de plaguicidas, los restos de plaguicidas se puede volver un contaminante. ¿Por qué menciono estos 12 contaminantes? Porque básicamente, si yo tengo la presencia de alguno de estos que solo son ejemplos, yo pierdo la definición del producto alimenticio idóneo. Es decir, el producto alimenticio con cualquier contaminante se vuelve no idóneo. Por lo tanto, vamos a definir lo que es un producto alimenticio idóneo. Es el alimento bebida que es satisfactorio de acuerdo a lo que busco y cumple con las expectativas del cliente. Y lo menciono porque realmente dentro del documento técnico, que es el que vamos a ver brevemente su descripción más adelante, el ISO TS me define en inglés la palabra suitability, que en realidad no hay una traducción exacta hacia el español, pero lo definieron como idóneo. Pero si yo busco la definición esta de suitability, es un producto o un alimento que es satisfactorio de acuerdo a lo que yo busco. Y lo que buscamos es lo que mencionamos al inicio, un producto que no esté contaminado. Adicional a eso, un producto alimenticio idóneo es un alimento o una bebida que no esté dañado, que no esté deteriorado y que no esté descompuesto, que básicamente es lo que nosotros revisamos cuando vamos al supermercado. Y también es un alimento o una bebida que no contengan componentes que no sean parte del alimento mismo. Entonces aquí vienen los tipos de contaminantes, los 2 ejemplos que mencionaba anteriormente. ¿Cuál es el cambio importante cuando hablamos de los contaminantes? Que algunas veces estos contaminantes se pueden volver peligrosos, es decir, se pueden volver un peligro porque pueden llegar a causar daños a la salud. Entonces, dentro de los 12 ejemplos que habíamos revisado, yo puse aquí en color rojo los que considero que se pueden volver un peligro. Y aquí definimos los microorganismos patógenos, aquí definimos la grasa grado no alimenticio, la excreta de roedor principalmente por presencia de microorganismos,
pedazo de vidrio que por su forma puede llegar a causar daño al consumidor en la garganta, en la boca, un tornillo de metal que también puede llegar a causar ese mismo daño, y los restos de plaguicida, que es un tipo de contaminante químico que no necesariamente nos va a causar daño de manera inmediata, sino que va a llevar un tiempo para poder nosotros ver una reacción. Independientemente de que sea un daño a corto o largo plazo, pues siempre lo vamos a considerar un peligro. Entonces acá entramos a la definición del producto alimenticio inocuo. Y esa va a ser un alimento o una bebida que no causará daño a la salud de quien lo consume, ni a corto ni a largo plazo. Entonces, aquí vamos a unir esa parte porque de alguna manera a veces se nos hace difícil comprender que si dentro del total de contaminantes probables dentro de un ambiente de procesamiento, algunos van a ser dañinos a la salud y otros no. Sin embargo, ninguno de esos debería de estar presentes. Ahora bien, entonces vamos a revisar algunos casos reportados para que vean que esto no es nuevo. Este tema de producto contaminado, que es lo que vamos a ver ahorita en los casos reportados, viene desde hace muchísimo tiempo. Entonces, dentro de los ejemplos que busqué para poder compartir con ustedes, tomé ejemplos que tenían ya un poquitito más de tiempo. Entonces, nada más resumiendo para que tengamos en claro la diferencia. Siempre pongo y lo pongo en verde y rojo porque se me hace más fácil pensando en todo lo que conocemos nosotros, que es un semáforo. Entonces, verde es un producto bueno y lo esperado, y eso se convierte en un alimento que es idóneo. Y el color rojo es lo que es malo o no esperado, y ahí está la definición de alimento no idóneo. Adicional a eso, entre el bueno y esperado, yo voy a encontrar lo que es un alimento inocuo, que es el que no causa daño a la salud, y lo malo o no esperado es un alimento no inocuo. Entonces, así como para que nos quede separado y en claro, para mantener el uso de las palabras según los que nos dice los documentos técnicos de las certificaciones. Entonces, en el año 1900, en Inglaterra hubo un lote de cerveza contaminada con arsénico, el cual causó alrededor de 6.000 intoxicaciones y aproximadamente 71 muertes. La fuente de la contaminación que afectó a 100 cervecerías fue un lote de ácido sulfúrico contaminado con arsénico. El ácido, quizás no sé si todos lo saben, pero el ácido es utilizado normalmente dentro del proceso de elaboración para obtener el azúcar a partir de la caña de azúcar. Y en este caso en específico, la concentración de arsénico oscilaba entre las 2 y 4 partes por millón. Si ustedes recuerdan, cuando ustedes ven las películas o ustedes ven alguna serie de las policíacas que vemos, el arsénico es frecuentemente utilizado como un veneno porque es altamente tóxico y altamente letal. Por lo tanto, su presencia, en este caso particular de la cerveza, pues puede causar daños a las personas, que es una intoxicación, y en algunos casos la muerte. No sé si podemos buscar ese micrófono, por favor, les pido que si tienen el micrófono abierto, lo cierren. Les voy a agradecer. Gracias. Bueno, continuamos. Luego, en 1955, en Japón, algunos bebés contrajeron una extraña enfermedad que se caracterizaba por diarrea o estreñimiento, vómitos, hinchazón del abdomen, oscurecimiento del color de la piel, y se cree, como fue hace varios años, que resultó en la muerte de más de 100 bebés. El incidente ocurrió cuando inadvertidamente se agregó arsénico en polvo a través de un aditivo que es el fosfato monosódico de grado industrial. En realidad aquí el fosfato monosódico es un ingrediente que se agrega para mantener ciertas características de calidad de la leche y es comúnmente utilizado. Simplemente fue un error, por decirlo así, cuando se hizo el pesaje. Nuevamente, el contaminante es arsénico, que como les mencionaba, tiene la capacidad de contaminar fácilmente. Luego entonces, en el año 2006, en Estados Unidos,
más de 200 personas se enfermaron y 102 personas fueron hospitalizadas y 5 murieron al consumir espinacas con E. coli o 157H7, que es una microorganismo patógeno. Aquí quiero aprovechar para recordarles que dentro de los contaminantes, cuando nosotros vemos únicamente el nombre E. coli, básicamente aquí estamos como caracterizando la parte general del microorganismo. Para que realmente se vuelva un peligro, tiene que ser las especies o subespecies del E. coli que son patogénicas, como por ejemplo esta que es la O157H7. Entonces, continuando con el caso, las autoridades están concentradas en 9 centros agrícolas de 3 condados de California que le proveían verduras a esta empresa que se llama Natural Selection. Y las muestras recolectadas de cerdos, aguas y heces de ganado de uno de los ranchos dieron positivo para la misma cepa de E. coli o 157H7 que se había aislado en las personas enfermas. En este caso en particular, lo que afectó fue que los dueños del rancho de ganado habían rentado una parte de su terreno para que en ese terreno pudieran sembrar las espinacas. ¿Cuál es el problema? Que el terreno estaba todavía contaminado con la excreta de los animales que normalmente ellos mantenían en la granja. Entonces, al cultivarlo, el microorganismo pues se transfirió, en este caso particular, a la espinaca. Vamos a revisar el cuarto caso. El 2008, en China, 6 niños murieron y unos 294,000 fueron afectados con distintas gravedades, incluidas patologías renales, por la ingestión de la leche contaminada con melamina. La melamina, en general, es una sustancia que se utiliza a nivel industrial, incluso se utiliza para la elaboración de esta, no sé cómo le llaman ustedes, pero para mí es los muebles de madera compactada, que es como aserrín de madera y se utiliza para unirlo, pues para eso se utiliza ampliamente la melamina. Y varios fabricantes de leche en polvo infantiles contaminaron con melamina las fórmulas lácteas con el objetivo de modificar la cantidad de proteínas de tal manera que parecieran más nutritivas. Durante el análisis, esto es porque principalmente la melamina, al estar presente, daba resultados más altos de proteína en el producto. Todos los que participamos de alguna manera en los análisis de laboratorio, pues sabemos que hay ciertas pruebas que corremos, no solo microbiológicas, sino que también físico-químicas, para poder evaluar ciertas materias primas. Entonces, lo que ocurría era agregarlo para que se viera que en este caso el producto tenía mayor concentración de proteína. Adicional a eso, en el año 2013 en Europa, este fue un tema bastante amplio porque como todo esto es dentro de la cadena alimenticia, pues yo tengo a alguien que me prepara la materia prima, esa materia prima se va a otras industrias y esas industrias utilizan la materia prima. Entonces el tema este se generalizó por toda Europa, aunque fue principalmente identificado como punto de partida en el Reino Unido, donde se descubrió que una empresa cárnica francesa había estado comercializando carne de caballo como si fuera carne de ternera. También lo vieron como lo que estuvieran, como que no solo en carne de ternera, perdón, sino que también en carne de vacuno. Y con esto se estaban elaborando platos precocinados en una docena de países. El fraude de la carne de caballo salpicaba también a productos en España, donde habían otros productos que se elaboraban, que eran los canelones rellenos, supuestamente rellenos de carne de vacuno, pero lograron identificar que tenía también un cierto porcentaje de carne de caballo. La principal persona que elaboró, digamos, esta mezcla de carne de caballo con carne de ternera y carne de vacuno, ya había sido condenado por causar este fraude. Luego, en 2018 en Australia, se detectaron canastos de fresas con agujas en 6 estados y territorios australianos. En uno de ellos, un hombre tuvo que ser atendido en el hospital tras haberse comido una de las frutas. Las fresas fueron contaminadas por una supervisora que, según datos de la policía, ella se sentía maltratada por sus colegas y les había estado diciendo a ellos que iba a buscar la manera de vengarse. Y entonces actualmente esa persona, esa señora, está
ya ni encontré si la condenaron o no, pero iba a enfrentar 10 años de prisión por esto. Aquí, ¿cuál fue el otro problema adicional? Ya ven que últimamente muchas personas les gusta hacerse notar a través de las redes sociales, pero entonces cuando el caso estaba limitado únicamente a una empresa en particular, que era donde trabajaba esta señora, otras personas comenzaron a imitar en los mismos días la práctica de ella. Entonces comenzaron a encontrar agujas, no solo en la fresa, sino que en algunos otros productos, pero ya era como copiando lo que esta persona había hecho. Entonces, no podemos dejar de lado la fuerza que actualmente tiene las noticias, el internet y las redes sociales en este tipo de situaciones. Adicional a eso, en el 2022 a nivel mundial, aquí sí ya incluso intervino la Organización Mundial de la Salud, se confirmó que había un brote de salmonela proveniente de los huevos de chocolate Kinder que eran producidos en Bélgica. Esto resultó en aproximadamente 150 casos de salmonela en 9 países europeos, generando alerta a nivel mundial, incluso hasta 113 países donde el producto de esta planta de Bélgica era distribuido. Entonces, al final se encontraron rastros de bacteria, en este caso salmonela, que es un microorganismo patógeno, en instrumentos de procesamiento del ingrediente del suero de la leche, y específicamente lo encontraron en un filtro donde era utilizado para filtrar, valga la redundancia, del suero de la leche. Un director dijo que al final entonces esto era en la tina de la mantequilla láctea, y como les repito, pues eso tuvo reacción o tuvo retiro de producto del mercado a nivel mundial. Luego, en el año 2023, en Estados Unidos se registraron al menos 65 casos de enfermedad, todos ellos en niños menores de 6 años por envenenamiento por plomo, vinculados con bolsas de puré de frutas contaminadas en 37 estados. Los casos están relacionados con bolsas de marcas, ahí están mencionadas Guanabana, Waze y Knox, que fueron retiradas del mercado. Entonces, este caso es bien interesante y se los voy a explicar para que vean y recordemos, mejor dicho, la importancia del programa de control de proveedores. Entonces, ¿qué pasa? El puré de manzana con canela lo elaboraba esta empresa ecuatoriana que se llama Austrofood, y esta empresa ecuatoriana enviaba el puré de manzana con canela hacia Estados Unidos, donde era envasado bajo estas marcas. A su vez, esta empresa Austrofood recibe la canela de otra compañía, la canela molida de otra compañía, que era Negasmar, y a su vez Negasmar recibía la canela de otro procesador que se llamaba Carlos Aguilar, si mal no recuerdo, que era el que molía las ramas de canela. Pero adicional a eso, la canela era cultivada en Sri Lanka. Entonces, miremos la cadena de situaciones. La canela, punto de partida, era cultivada en Sri Lanka, era molida por esta persona a Carlos. Carlos se le enviaba a Negasmar, Negasmar se le enviaba a Astrofood y Astrofood le enviaba a Estados Unidos. ¿Qué ocurrió en este caso en particular? Adicional a los análisis que estaban realizando, porque ahí están los niveles, eran de 5.000, entre 5.000 y 2.270 partes por millón, que son niveles demasiado altos cuando la Organización Mundial de la Salud para este año está comenzando a evaluar que el máximo permitido va a ser 2.5 partes por millón. Entonces, dentro de este punto comienzan a hacer más análisis del puré de manzana y se dan cuenta que también tiene cromo. Entonces siguen en la investigación y se dan cuenta que había cromo de plomo, si mal no recuerdo, no me acuerdo si era cromo o cromato de plomo, por aquí lo anoté, pero ya se me olvidó. Pero al final lo importante es que ese componente, el cromato de plomo, es utilizado para dar peso y a la vez para dar color a ciertas especias, porque este componente tiene un ligero color amarillo
entonces a veces se agrega de manera intencional para darle un mejor color y para mejorar el peso de la materia prima que se está vendiendo. ¿Quién lo hizo? Todavía no se sabe a esta fecha. Pudo haber sido contaminado en Negasmart o pudo haber sido contaminado en Austrofood y todavía la investigación sigue en curso. ¿Qué es lo importante entonces aquí de la revisión de los casos? Aquí los tengo listados, son 8 casos. En el caso del producto cerveza, el contaminante era arsénico y lo clasificamos como un contaminante químico. Su fuente era el azúcar, entonces aquí es importante pensar que materia prima, es importante seguir su monitoreo. En el caso 2, que era la leche, también contaminada con arsénico, el tipo de contaminante es un contaminante químico y venía a través del fosfato monosódico o por un error en la preparación. En el caso de la espinaca, el contaminante es biológico porque es E. coli o 157H7 que venía en la espinaca, que era la materia prima principal. En el caso de la leche, el contaminante era melamina, que es un contaminante tipo químico, y la fuente es la adición. En el caso de la carne de vacuno y de ternera, el contaminante era una carne de caballo. Aquí entra perfectamente la definición de contaminante donde nos menciona otras sustancias. Por eso la dejé clasificada de esta manera y también es una adición. En el caso de las fresas, el contaminante son agujas, que es un contaminante físico y la fuente también es adición. En el caso del chocolate con la salmonela es un contaminante biológico y ese viene a través del equipo. Y en el caso del puré de manzana, el contaminante es plomo, el tipo de contaminante es químico y se hizo por adición. ¿Para qué nos sirve entonces entender un poco la fuente? Es para entender los motivos de estos 8 casos que acabamos de revisar. En los 3 primeros casos, que era la cerveza, la leche y la espinaca, el motivo es no intencional. En el caso de la leche con melamina, la carne de vacuno y de ternera con carne de caballo, las fresas con agujas y el puré de manzana con plomo, todos son con motivo intencional. Y a excepción del chocolate y la salmonela, porque están agrupados en el orden que se los lo compartí, también es un tipo el motivo es no intencional. Y esto nos permite entonces nosotros desarrollar la diferencia entre una contaminación no intencional y una contaminación intencional. Entonces, en una planta de procesos se deben establecer programas, planes y procedimientos para prevenir la contaminación. Esto es un general. Sin embargo, esta contaminación puede ser no intencional o puede llegar a ser intencional. De manera que la contaminación no intencional, aquí tuve un typing, se debe implementar buenas prácticas de higiene y programas prerequisitos. Ahí me faltó el no en lo que está en celeste. Y estas buenas prácticas de higiene son medidas y condiciones fundamentales aplicadas en cualquier fase de la cadena alimentaria que va desde la granja hasta la mesa para proporcionar alimentos que sean inocuos e idóneos. Nuevamente, los 2 primeros conceptos que revisamos al inicio. Inocuo, que no vaya a causar daño a la salud, e idóneo, que sea apropiado a lo que yo estoy esperando, que no esté deteriorado. Entonces entra dentro de esta definición. Dentro de la misma contaminación no intencional, entonces yo necesito implementar programas prerequisitos que incluye las buenas prácticas de higiene, buenas prácticas agrícolas, por eso lo mencionábamos en el caso de la espinaca contaminada, buenas prácticas de fabricación para evitar la contaminación del chocolate por salmonela que había quedado en los equipos, así como prácticas y procedimientos como capacitación, rastreabilidad o trazabilidad, como le llamemos, que establecen las condiciones ambientales y de funcionamiento que sientan las bases para la aplicación de un sistema HACCP. ¿Qué es entonces el sistema HACCP? Es un sistema que me permite hacer el análisis de peligros y puntos críticos de control en un sistema, preventivo que permite identificar, evaluar y controlar peligros para asegurar la inocuidad de los alimentos. Entonces aquí les quiero recordar algo. Vimos 12 ejemplos de contaminantes al inicio de la presentación
y luego revisamos que no todos esos contaminantes se volvían peligrosos. ¿Cuál es la diferencia aquí? En términos generales, yo debo implementar mis buenas prácticas de higiene y mis programas prerequisitos de manera que ninguno de esos 12 ejemplos de contaminantes que compartí llegue al producto que nosotros estamos despachando. Sin embargo, existen ciertos tipos de peligros que le llamamos peligros inherentes, que son los peligros de los cuales se debe encargar el sistema HACCP. El sistema HACCP se vuelve importante porque es parte de lo que está incluido dentro de mi sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos, porque ese es el programa que me asegura que el producto que sale al mercado no está contaminado y no va a causar daño a la salud ni a corto ni a largo plazo. Entonces, si bien es cierto, tiene un nombre distinto, pero sí está incluido dentro de mi sistema de gestión, que es parte de lo que muchas de las plantas ya están dentro de FSC o van muchas de las plantas hacia el sistema FSC. Ok, entonces, volviendo a la contaminación no intencional, ¿cómo yo pude haber controlado, si fuera yo las empresas que mencionamos como ejemplos, las contaminaciones no intencionales? En el caso de la cerveza lo pude haber hecho a través de mi programa de control de proveedores, porque el azúcar es una materia prima. En el caso de la leche con arsénico, pues para mí es un programa de control de químicos, porque si ustedes recuerdan en la historia decía que se mezcló el arsénico en lugar Ay, creo que sé dónde lo dejé. del Ay, fosfato mami, gracias. Menos mal monosódico. está marcado. Bueno, el control de proveedores, en el caso de la espinaca y del E. coli 157H7, se pudo haber controlado a través del control de proveedores y buenas prácticas agrícolas. Y en el caso específico de la salmonela, se pudo haber controlado bajo el programa de contaminación cruzada o el programa de limpieza y sanitización. La pregunta es, ¿cómo controlaríamos las contaminaciones no intencionales? Y eso es lo que vamos a revisar en un momento. Entonces, la contaminación o adulteración intencional, que aquí ya lo agrego como una palabra sinónimo, porque dentro del sistema de certificación me salta igual de contaminación adulteración, puede darse por dos motivos. Repito, estamos hablando de contaminación intencional. Se puede dar por dos motivos: para causar daño, y ese daño puede ser a la salud pública o a los consumidores, o puede ser un daño hacia la empresa, o se puede dar la contaminación intencional por motivos o beneficios económicos. La pregunta es, ¿cómo yo prevengo la contaminación intencional? Entonces, antes de llegar a cómo yo prevengo, vamos a revisar brevemente lo que es el GFSI. El GFSI es la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria, que por sus siglas en inglés significa el Global Food Safety Initiative. Entonces, el Global Food Safety Initiative es algo que se establece en el año 2000, donde se reúnen varias empresas grandes a nivel mundial para establecer principios que ayuden a promover la inocuidad en la preparación de los alimentos para asegurar que lleguen al consumidor sin contaminantes. Un poco también de la intención cuando se estableció esto era buscar la manera de estandarizar las auditorías y las inspecciones que estas empresas reciben anualmente, que son demasiadas. Entonces estaban buscando la manera de estandarizar esto. Por lo tanto, el GFSI no proporciona certificación como tal, sino que reconoce una serie de programas de certificación que cumplen con los requisitos de evaluación comparativa de este GFSI, que nuevamente es la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria, es como una organización en realidad. Dentro del GFSI, entonces, se reconocen varios programas de certificación, dentro de los que está BRC, IFS, el FSC 22000, el SQF, el Standard Primus, el de Japón, que es el GFSM. Se reconocen alrededor de 13 programas para todas las categorías de alimentos y procesos, y los que están listados ahí en la presentación son únicamente
los programas de certificación que aplican para nosotros que somos una planta productora de alimentos. Entonces, dentro del esquema de certificación FSC 22000 versión 6, nosotros debemos de cumplir con 3 documentos que están listados ahí. El ISO 22000-2018, que este es un documento que especifica los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión para asegurar la inocuidad de los alimentos. Nuevamente les recuerdo, aquí entra la parte de productos que no causen daño a la salud. Aquí entra la parte del sistema HACCP, donde yo evalúo los peligros específicos para mi proceso. Y este documento lo especifica a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el punto de venta hasta el consumidor final. Entonces, nuevamente mencionamos que toda la cadena debe estar incluida dentro de este programa. Adicional, entonces yo debo cumplir con este documento que es el ISO TS 22002-1-2009. Aquí puse únicamente el que aplica para nosotros como categoría 4, porque el tipo de proceso, producto que nosotros elaboramos que es estable en el ambiente, entra este documento técnico. Y esta es una especificación técnica que describe los requerimientos para establecer, implementar y mantener los programas prerequisito, que son los PRP que acabamos de ver en la última tabla, para asistir en el control de los peligros para la inocuidad de los alimentos. Entonces, nuevamente, sin programas prerequisitos implementados, yo no puedo establecer el ISO 22000. Pero adicional a eso, el esquema de certificación me pide esto que se llama requerimientos adicionales, que van en nuestra nueva versión desde el 2.51 hasta el 2.518. Entonces, ¿para qué nos sirve todo este cuento, Karen? Bueno, porque dentro de esos 18 requerimientos adicionales, el FSC versión 6 me pide en el 2.513 lo que se llama defensa alimentaria y en el 2.5.4 lo que se llama mitigación del fraude alimentario. Entonces, ahora, ¿para qué nos sirve? Volvemos entonces a la gráfica anterior, donde para contaminación intencional, si yo quiero causar daño a la empresa o daño a la salud pública, entonces yo debo implementar este plan, este programa o este procedimiento, depende cómo ustedes le llaman, que se llama defensa alimentaria y que adicional a eso es uno de los requerimientos que me pide el FSC 22000 versión 6. Y cuando se refiere a contaminación intencional por beneficios económicos, entonces yo lo trabajo a través de este que se llama mitigación del fraude alimentario, que coincide con el requerimiento 254 del FSC versión 6. Entonces, esa es que para mí la manera más fácil de resumir lo que estamos trabajando y buscando. Ahora bien, ¿a qué le llamamos defensa alimentaria? Y nuevamente, esta definición la tomo del GFCI 2020.1, que dice que es el proceso para garantizar la inocuidad de los alimentos, de ingredientes alimentarios, de piensos o empaques alimentarios frente a todas las formas de ataque malintencionado, con la intención, así lo dice, incluidos los ataques por motivos ideológicos que conducen a la contaminación o a un producto inseguro. Entonces, palabras claves acá: inocuidad de los alimentos para protegernos de un ataque malintencionado que puede ser por motivos ideológicos y que nos pueden llevar a un producto inseguro, que en realidad es a un producto no inocuo. Y el fraude alimentario es un término colectivo que abarca la deliberada e intencional, y aquí me da varias opciones: sustitución, o sea, yo sustituyo una cosa por otra; adiciono; manipulo o tergiverso, dice relacionadas con los alimentos, ingredientes alimentarios, alimentos para animales, productores de alimentos, empaques o etiquetado de alimentos, información de productos o declaraciones falsas o engañosas sobre un producto para obtener beneficios económicos y que podrían afectar la salud del consumidor. Nuevamente, entonces, inocuidad del producto para no afectar la salud del consumidor. Ambas definiciones las tomo del GFCI 2020.1, que son las definiciones más actualizadas.
Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre defensa y fraude alimentario? Es para mí la motivación. La motivación en el caso de defensa alimentaria va a ser la intención de causar daño al consumidor o a las empresas, que puede ser desde un trasfondo ideológico o puede ser de un trasfondo de comportamiento. Y el fraude alimentario, la motivación es exclusivamente para obtener un beneficio económico. Ahora bien, este cuadro en general lo voy a trabajar de una manera distinta, tratando de que lo podamos comprender de una mejor manera. Resume muy bien para mí todo lo que nosotros tenemos que cubrir dentro de nuestros programas, dentro de nuestros procedimientos. El único que no aparece ahí son los PPR, porque en realidad el PPR es la base de la sección que ustedes ven en esta parte, que es la de adulteración no intencionada. Y en el caso de la sección de arriba, que es la que está en rojo, está enfocada en la adulteración intencionada. Simplemente entonces acá hablamos de dos términos: el fraude, que ya dijimos que era por un motivo económico, y la defensa alimentaria, que es una motivación ideológica o de comportamiento para causar daño. ¿Qué es lo importante que vayamos revisando? Que aquí hay muchos componentes que se unen, que puede ser el componente de calidad, nos puede afectar inocuidad al mismo tiempo, nos puede afectar el fraude y la defensa alimentaria. Sin embargo, yo a nivel personal como Karen, creo que es poco probable que yo tenga esa mezcla entre un fraude alimentario y al mismo tiempo tenga la motivación de causar daño. Ahí sería como investigar un poco realmente para entender si cuando alguien comete un fraude por motivos económicos, al mismo tiempo está buscando causar daño a los consumidores. Es poco probable que funcione así, pero bueno, el mismo sistema nos une ambas situaciones. Yo más adelante las separo. Entonces, vamos a ver la parte de defensa de los alimentos. No sé si hasta acá alguien tiene alguna duda, porque por alguna razón no puedo ver las manos. Ah, ya lo vi. No veo manos levantadas, así que bueno, pienso que estamos claros. Entonces, vamos a trabajar primero la parte de la defensa de los alimentos. ¿Por qué la voy a trabajar primero? Porque en realidad a mí se me hace, cuando yo estoy tratando de entender un documento, se me hace más fácil seguir el orden lógico del documento. Entonces, si yo leo el documento de los requerimientos adicionales de la certificación FSC 22.000 versión 6, pues siempre me aparece primero defensa de los alimentos y luego entonces me aparece la parte de fraude alimentario. Entonces, aquí nos vamos a detener un poco porque necesito que entendamos lo que yo estoy tratando de plasmar acá. Entonces vamos a revisarlo a través de los 4 casos que hemos revisado como de contaminación intencional, y vamos a trabajar primero con el caso de las fresas con aguja. Entonces, primero, ese caso yo lo he clasificado en la defensa alimentaria. ¿Por qué? Porque pues cuando estábamos leyendo el caso leíamos que la persona se sentía maltratada por los compañeros. En algún momento también leí que se sentía maltratada por la empresa donde ella trabajaba. Entonces, ella contamina el producto de manera intencional por un motivo, que en este caso es comportamiento, o sea, es el comportamiento de ella hacia la empresa o hacia o hacia sus compañeros. Entonces, este es un componente de defensa. Sin embargo, en este punto en particular, también me afecta la parte de calidad del alimento, porque dentro de la especificación de mi producto terminado, por lógica, yo no espero encontrar agujas en el producto terminado. Pero principalmente me afecta la inocuidad de los alimentos porque sí puedo causar daño al consumidor. Entonces, cuando se unen estos 3 círculos, que es el de calidad, el de inocuidad y el de defensa, pues ahí dejé coloreado con color amarillo solo del lado intencional, porque el agregado es únicamente del lado intencional, que este ejemplo en particular de las fresas con aguja, pues nos afecta esos 3 círculos.
El más importante, por lógica, es la parte de la inocuidad de los alimentos, porque si bien el caso solo especificaba que una persona había al hospital, aquí es bien importante recordar, no hay, no existe todavía algo que me defina qué es lo que yo busco. Dentro de todos los años he visto plantas donde, por ejemplo, ellos dentro de su sistema HACCP, que viene a estar parte ahora del sistema de gestión de inocuidad de los alimentos, ellos definen que parte de lo que ellos buscan proteger es incluso desde una persona. Pero sí he visto plantas que el hecho de que una persona se vea perjudicada, ellos no lo consideran como alto de severidad. Pero en este caso en particular, ya si una persona va al hospital, para mí ya es un problema de inocuidad de los alimentos. Entonces esa es la manera para mí de plasmar el tema en particular de las fresas con aguja. Entonces es el único caso relacionado a defensa de los alimentos porque el motivo era causar daño, en este caso en particular, a la empresa. Entonces, dentro de los documentos que forman parte del sistema de certificación, existe información en el ISO-TS 2002 con respecto a la defensa de los alimentos, que es la cláusula 18, y ese es uno de nuestros puntos de partida. Esta se llama defensa de los alimentos, biovigilancia y bioterrorismo. Entonces acá les recuerdo, cuando nosotros hablamos por motivos, una contaminación intencional para causar daño, la persona que causa el daño puede ser una persona externa o ajena a la planta, puede ser una persona que está en la planta o puede ser un tema, todavía le llamamos bioterrorismo, pero en realidad puede deberse a manifestaciones depende cómo esté la situación política de nuestros países, donde algunas veces las manifestaciones o estas personas quieren causar daño a las empresas, quizás no necesariamente hacia contaminación intencional a gran escala, porque tienen que conocer el proceso para poder hacerlo, pero nos pide que igual lo hagamos y de la misma manera lo evaluemos. Entonces, este documento técnico me tiene dos definiciones. El requerimiento general es que cada establecimiento, o en este caso cada planta, debe evaluar los peligros potenciales presentes por actos de sabotaje, por actos de vandalismo o de terrorismo, y se deben implementar las medidas de protección proporcionales. Y en el 18.2 nos pide sobre control de acceso. Entonces, todo lo que se define como áreas potencialmente sensibles dentro del establecimiento deben estar identificadas, mapeadas y sujetas a controles de acceso. ¿Cuáles pueden ser esos controles de acceso? Donde sea posible, el acceso físico debe ser restringido por el uso de candados, llaves de tarjetas electrónicas o cualquier otro sistema alternativo. Entonces, este siempre va a ser el punto de partida cuando hablamos de defensa de los alimentos. De alguna manera va a depender también esto, depende del país donde estemos. Yo les mencionaba en alguna planta hace muchísimos años que me tocó auditar una planta si mal no recuerdo, era en Texas, es lo único que recuerdo, pero tengo tan presente que la auditoría la comenzábamos a las 5 de la mañana. Entonces yo llegué a la planta creo que a las 4:30 de la mañana, me estacioné, logré entrar, llegué hasta las oficinas buscando a alguien porque era tan temprano que no había nadie. Y creo que había una puerta más y lograba entrar a producción. Entonces, se los comparto porque va a depender de cada una de las plantas o de cada uno de los países donde estemos. Estos documentos nos dan un general, pero normalmente muchas de nuestras plantas y en nuestros países, por ejemplo, si yo voy aquí a El Salvador, a las plantas, pues tienen un puesto de vigilancia, me tengo que reportar con la persona de vigilancia y si llego de madrugada, mucho menos que me van a dejar entrar. Entonces, esto está nada más pensado como punto de partida, pero sí hacer foco a estas áreas que consideramos potencialmente sensibles. Nuevamente, muchos de estos documentos
no nos dicen cuáles son esas áreas potencialmente sensibles, sino que nosotros tenemos que decidir a través del trabajo cuáles van a ser esas áreas potencialmente sensibles. Entonces, nuevamente, ese es uno de los 3 documentos que debo cumplir para tener la certificación. Luego, entonces, en el 253, que ya es el requerimiento adicional específico que se llama defensa alimentaria, me define y me lo separa de 2 puntos. El 2531 me dice que yo debo hacer una evaluación de amenazas. Entonces, la organización debe llevar a cabo y documentar una evaluación de amenazas para defensa alimentaria basándose en una metodología definida para identificar y evaluar amenazas potenciales vinculadas a los procesos y a los productos dentro del alcance de la organización. Y B, desarrollar e implementar acciones de mitigación apropiadas para amenazas que nosotros consideremos como significativas. ¿Cómo yo voy a elaborar entonces ese plan para la defensa alimentaria? La organización debe tener un plan de defensa alimentaria documentado basado en la evaluación de amenazas que especifique cuáles van a ser mis medidas de mitigación y los procesos de verificación. El plan de defensa alimentaria debe ser implementado y apoyado por el sistema de gestión de inocuidad de los alimentos de la organización. Adicional, me dice, el plan debe cumplir con la legislación aplicable, cumplir los procesos y productos dentro del alcance de la organización y mantenerse actualizado. Para la categoría, dice, lógicamente eso es nada más los requerimientos tal cual los define la norma. Para la categoría F2 de la cadena alimentaria, además de lo anterior, la organización debe asegurarse de que sus proveedores disponen de un plan de defensa alimentaria. Como les mencionaba, nosotros somos categoría 4. Tal vez algunas de sus plantas no, pero en general somos categoría número 4. Entonces, importante es defensa alimentaria, ¿cómo lo voy a implementar? Primero, yo debo establecer un equipo de la defensa alimentaria. Nuevamente, cuando nosotros establecemos un equipo para la defensa de los alimentos, para mí debería de ser un equipo separado al equipo que nosotros conocemos como el equipo de inocuidad de los alimentos, que normalmente utilizamos para hacer el análisis de peligro. La normativa no nos dice quiénes deben y quiénes no deben participar, pero sí dentro de este equipo de defensa alimentaria, porque estoy tratando de cubrir varios puntos que puede ser la contaminación desde adentro o la contaminación desde afuera, tienen que cambiar al menos los miembros del equipo. Siempre voy a tener que tener definido un líder, siempre voy a buscar personas que estén cercanas a entender la definición de defensa de los alimentos. Entonces puedo poner parte del equipo de seguridad de la planta, puedo poner, si mal no recuerdo, creo que ustedes tienen un área específica de seguridad que tiene que estar incluida en este punto. Y adicional a eso, entonces, este equipo va a llevar a cabo una evaluación de amenazas y esta se puede hacer a través de estos sistemas que están definidos aquí. Al final ustedes utilizan el que más les convenga. Puede ser el TACCP, que es la evaluación de amenazas y puntos críticos de control, que se hace a través de un sistema similar al que nosotros utilizamos en el sistema HACCP. Está también disponible el que se llama Carver Plus Shock, que también lo pueden utilizar, o el Food Defense Plan Builder de la FDA, que es otro tipo de programa que podemos utilizar para hacer la evaluación de amenazas. Entonces, esto nos permite identificar y evaluar las amenazas potenciales vinculadas a los procesos y a los productos dentro del alcance de la organización. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de análisis, tenemos que tomar en cuenta, bueno, normalmente yo sugiero que se tome de esa manera, es tener como punto de partida el diagrama de flujo del proceso verificado, que en general nosotros ya lo deberíamos de tener
porque ese es un documento que yo debo manejar para mi sistema de gestión de inocuidad de los alimentos. Entonces, dentro de esta evaluación de amenazas, yo debo asegurarme que cubro todos los puntos probables donde yo puedo llegar a tener una contaminación intencional desde fuera o desde dentro. Entonces, acá principalmente yo tengo que trabajar desde por ejemplo, en el caso de ustedes, desde mi recepción de mis ingredientes, donde puedo tener los concentrados, voy a tener el azúcar, dependiendo de cómo lo manejemos, el material de empaque. Luego, entonces, tenemos que trabajar en el análisis de mi área de jarabe simple, de mi área de jarabe terminado, mi envasado, mis almacenes. Y de esta manera yo identificar cuáles son las amenazas que yo tengo como probables. Y luego, a partir de eso, entonces yo voy a definir las vulnerabilidades que considero que son significativas. Nuevamente, aquí va a depender mucho de cómo ustedes lo quieran trabajar. Tengo plantas que lo manejan a través de también probabilidad y severidad. Evalúan qué tipo de contaminante se puede agregar y en base a eso establecen cuáles son esas vulnerabilidades significativas. Luego, debo de identificar, seleccionar e implementar acciones que le llamamos de mitigación apropiadas para todo lo que yo considero una amenaza significativa. Y a partir de esto, entonces yo debo documentar la evaluación de las amenazas, las medidas de mitigación, verificación y los procedimientos de gestión de los incidentes en un plan de defensa alimentaria respaldado por el Sistema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos y desarrollar una estrategia de comunicación y capacitación práctica para implementar el plan de defensa alimentaria. Entonces, básicamente, eso es lo que yo debo incorporar cuando estoy elaborando el plan de defensa alimentaria. Ustedes determinan cuál va a ser el sistema que van a utilizar para poder hacer esta evaluación y básicamente, además de eso, tienen que estar monitoreando, verificando y validando que se cumple. Lógicamente, a través de los sistemas de monitoreo, de verificación, yo voy a saber si el plan que he implementado es adecuado o no es adecuado y si tengo que hacerle modificaciones para poder actualizarlo. Ok. Antes entonces de pasar al fraude alimentario, quiero saber, porque no los logro ver, si alguien tiene alguna consulta hasta lo que hemos visto ahorita. Estamos. Bueno. Quiero ver. Sí, nos aparece que Néstor tiene una duda. Ah, bueno, sí, porque no veo yo por aquí. Adelante, Néstor. Hola, Karen, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien. Oye, me sale una pregunta muy concreta. Cuando hablamos de áreas sensibles, tú dices, obviamente, identificadas, mapeadas y sujetas pues, a controles de acceso. Pero cuando dices identificadas, no necesariamente es identificadas físicamente ahí, sino que pues las tengamos claramente identificadas en el equipo y las tengamos obviamente mapeadas, pero no necesariamente identificadas como área crítica porque sería contraproducente, ¿cierto? Lo que pasa es que, miren, ahí dependerá mucho del alcance que yo tenga definido para el plan. Casi siempre, como yo voy a tener el mapa, ¿verdad? En el mismo mapa que para mí está en control únicamente de ese equipo de defensa de los alimentos, ahí debe de estar identificada esa área en particular. No hay ningún punto de la norma que me diga que tiene que estar identificada físicamente. Pero aquí sí tienen que tener mucho cuidado porque de las experiencias que hemos escuchado de las plantas va a depender también mucho del auditor. Hemos tenido, bueno, lamentablemente creo que es una experiencia general con los auditores que todos tienen su propia interpretación de la norma que están auditando. Entonces aquí es importante conocer el documento y darnos cuenta que el documento no nos obliga a tenerlas identificadas físicamente de manera que yo al recorrerla las vea, pero sí tienen que estar en el documento que puede estar en resguardo sin ningún problema. Ok, claro, gracias. Bueno, entonces ahí nada más de verdad, se lo digo como experiencia, tengan por favor mucho cuidado cuando reciban las auditorías porque
hay auditores que tienen su propia percepción o bien de cualquiera de los documentos técnicos o de los requerimientos adicionales. Entonces, ahí lo que manda es nuestra lectura y nuestro conocimiento de la norma y en ningún punto dice que debe estar físicamente visible. Ok, bueno, entonces sigamos. Entonces, básicamente en eso consiste el plan de defensa de los alimentos y ustedes ahí van a revisar la probabilidad de que, por ejemplo, yo vaya a tener alguien que ingrese desde fuera a contaminarme el producto y el impacto que llegue a causar si yo ya tengo barreras físicas establecidas. Si ustedes ven de los ejemplos que revisamos, realmente este tema de defensa de los alimentos es uno de los menos comunes, es decir, contaminación intencional para causar daño a la empresa es uno de los menos comunes. Sin embargo, también aquí hay que mencionar, por ejemplo, en algún momento salen las redes sociales, por eso les decía al principio, no podemos dejar de ver este tema de redes sociales, donde no me recuerdo si era para, no sé si alguna vez fue para carbonatados, pero sí recuerdo que salió creo que fue en YouTube, un video de una persona que había encontrado un ratón dentro de una lata de bebida energizante. Eso también se genera en términos generales para causar daño a la empresa, aunque se supone, según lo que me dicen las personas expertas en este tema de redes sociales, que es como para tener más seguidores o que alguien haya tenido más vistas en el video. Entonces, sin embargo, dentro de este proceso también hay una empresa detrás que se ve afectada. Entonces, no está bajo nuestro alcance, pero sí lo pudiésemos manejar a través del programa, del otro programa que me pide el documento, que es el de manejo de emergencias, donde yo pudiese revisar perfectamente qué voy a hacer si ese tipo de situaciones se dieran. Son temas bien específicos, no necesariamente alcanza para nosotros. Recuerdo también que en Europa hubo un momento donde algunas personas comenzaron a inyectar algún tipo de sustancia química en botellas con agua, pero ya en el supermercado, y eso también es un poco difícil que nosotros lo podamos manejar desde planta, pero perfectamente lo podemos manejar a través del programa o del plan de mitigación. ¿Cuál es el otro caso? Hablábamos la semana anterior con Luis y con Luz Emilia de un empleado que le colocaba guantes y bolsas plásticas de manera intencional al producto, pero era tan evidente que ustedes podían ver un contenedor de garbanzos, de hummus, con un guante. Entonces eso nunca llegó al restaurante donde iba porque era bien evidente. Aquí con lo que tenemos que tener más cuidado cuando hacemos una evaluación es con lo no evidente. Entonces, si yo vuelvo, por ejemplo, al ejemplo, si yo me regreso aquí a la parte esta del círculo de calidad, probablemente el producto ya había pasado todos sus sistemas de evaluación de calidad. Entonces, acá es importante, en base al análisis que tengamos, determinar si yo tengo medidas dentro de mis mediciones de calidad de un producto terminado o incluso de una materia prima, si yo puedo lograr identificar desde un cierto punto. Entonces, son varias cosas que tenemos que tomar en cuenta para cuando se trata de contaminación intencional por defensa de los alimentos. Bueno, pasamos entonces a la parte de fraude alimentario. Ups, se me atoró. Ok. Entonces, le llama el documento, por eso lo dejo así, mitigación del fraude alimentario para que aprendamos a memorizarnos el nombre de esa manera. Entonces, vamos a revisar primero el caso específico de melamina en la leche. Nuevamente, hago uso yo de los círculos que el mismo documento de FSC nos presenta, porque me parece una manera interesante de poder verlo. Entonces, primero, la melamina en leche, acuérdense que esto era con la intención de mejorar el porcentaje de proteína que se iba a encontrar en el producto terminado. Partiendo de eso, entonces, era para obtener un beneficio económico porque no sé si ustedes están familiarizados, pero por ejemplo, cuando alguien vende leche, si la vende, por ejemplo, hacia digamos, voy a hacer la aclaración, perdón.
Por ejemplo, yo soy productor de leche cruda y tengo vacas. Entonces, dependiendo de la calidad de leche que yo le entregue a la empresa que le envasa, de esa manera me pagan. Entonces, ¿qué significa? Que dependiendo de eso, ese valor de calidad, entonces el producto tiene un mejor valor económico. Por ese motivo, el productor específico de la leche, en este caso, que fueron varios, porque para colmo no fue una sola empresa, fueron varias empresas que comenzaron a implementar la práctica, lo buscaron de manera de obtener un beneficio económico. Entonces, sí nos afecta la parte de fraude alimentario. Sin embargo, aquí falló un poco, no falló un poco, falló la parte de calidad de los alimentos. Pero ¿cuál es el riesgo aquí? No necesariamente, como nosotros como empresa tenemos un sinnúmero de análisis que me permitan identificar, en este caso, la melamina, porque es un material bien específico que tengo que hacer otro tipo de pruebas para poder identificarlo. Entonces, probablemente ni siquiera este círculo de calidad puede llegar a cubrir la identificación de la melamina. ¿Cuál es el mayor riesgo acá? Que en este caso en particular también la melamina me afecta el círculo de inocuidad de los alimentos. Entonces, nuevamente, en la unión de esos tres círculos, entonces ahí me afecta esos tres componentes, el ejemplo específico de la melamina en la leche. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente, que es el de carne de caballo en la carne de vacuno y carne de ternera. Vale, entonces, ¿qué pasó acá? Primero, cuando yo, bueno, digo yo, pero en realidad cuando la compañía decidió agregar carne de caballo en la carne de vacuno y ternera es porque la carne de caballo va a ser en general una materia prima más barata y no va a ser fácilmente identificable. Lógicamente, ahora sí, comercialmente ustedes pueden encontrar un sinnúmero de pruebas donde pueden identificar fácilmente si la carne que se está comprando en el supermercado tiene o no tiene un componente de caballo. ¿Cuál es la diferencia con este ejemplo en particular? Que la carne de caballo no va a causar daño a la salud. Va a decir, Karen, estás loca. No, en realidad no estoy loca. En realidad, sí es algo que yo no deseo en el producto, pero no significa que la persona que lo consuma se vaya a morir. Es más, últimamente en algunos restaurantes en Europa se ha puesto de moda la venta y el consumo de carne de caballo. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Que sí es un fraude alimentario porque yo le estoy agregando para obtener un beneficio económico porque estoy poniendo una materia prima más barata en una mezcla de otra materia prima que es un poco más cara. Entonces aquí este ejemplo en particular solo me afecta a dos círculos, que es el círculo de calidad porque no cumplí los análisis para, o sea, el que compró directamente la carne cruda ya molida, lógicamente porque la carcasa se va a ver diferente una de caballo con respecto a una de vaca o una de ternera, y la parte del beneficio económico. Este ejemplo en particular no me afecta a inocuidad de los alimentos, por lo tanto, no necesariamente va a estar dentro de un programa o dentro de un procedimiento que, que sea del sistema de gestión de inocuidad porque no me causa daño a la salud. Ahora bien, si me voy al ejemplo en particular del plomo en el puré de manzana, entonces aquí nuevamente, como agregamos el cromato de plomo con la intención de mejorar peso y mejorar color, para obtener una mejor paga, porque sin duda a nivel agrícola funciona de la misma manera, a mejor calidad de esa materia prima que yo estoy entregando a la empresa, de esa manera me pagan un poco mejor. Lógicamente me afecta la parte de calidad porque yo no lo detecté como calidad. Sin embargo, nuevamente, no significa que las pruebas que yo tenga en la planta voy a tener la capacidad de identificar plomo en la materia prima. Y por último, en el caso específico, el plomo sí me afecta la salud, entonces me afecta el círculo de inocuidad de los alimentos, entonces ahí sí, tiene que estar incorporada en el sistema de gestión de inocuidad dependiendo del tipo de materia que yo reciba. Entonces, aquí en el caso específico de fraude alimentario,
es bien importante para mí recordar que dentro del análisis, que vamos a ver los pasos que tenemos que seguir para cumplir la parte de fraude alimentario, va a afectarme mucho el tipo de materia prima que yo reciba y si tiene o no tiene interés a nivel mundial o si no se tiene información a nivel mundial de si esa materia prima puede estar sujeta o no a contaminación intencional para obtener un beneficio económico, que es lo que le llamamos fraude alimentario. Entonces, ¿qué es importante? No sé si ustedes recuerdan que muchas de las normas nos piden que nosotros mantengamos actualizados nuestros programas y nuestros procedimientos. Yo no digo que pasen en el internet buscando esta información, pero sí es importante que esta persona buscando esta información que nos permita actualizar nuestros programas. Por ponerles un ejemplo, probablemente en el caso específico del plomo, no se había visto la contaminación intencional para mejorar el color o para mejorar el peso. Sin embargo, hay otras materias primas como la cúrcuma que se ha visto afectada por años por el agregado de este cromato de plomo o de otros cromos para poder mejorarle el color. Entonces, si yo fuera digamos, una de estas empresas que estoy recibiendo la materia prima cúrcuma, sí o sí, dentro de este análisis yo tengo que buscar la manera de identificar si lleva o no lleva plomo. En el mismo caso, si por ejemplo, pensando en Mr. T, porque estoy pensando un poquitito más en los productos de ustedes porque no los conozco al 100%, pero sí sé que tienen jugos y que tienen té. Entonces, por ejemplo, si yo estoy comprando hojas de té, porque yo recuerdo que el sabor del té de ustedes es diferente al de otros países, más fuerte, entonces si yo estoy comprando hojas de té, tengo que evaluar si las distintas marcas de hojas de té, los tipos de hojas de té, están a nivel mundial o no involucrados en la probabilidad de un fraude alimentario. Y eso va a depender mucho de la materia prima que yo esté recibiendo. Por lo tanto, el énfasis es, tienen que mantenerse actualizados para asegurar que ustedes están cubiertos. Lógicamente, las herramientas que ya vamos a ver, espero que a la fecha sean herramientas que actualmente se mantienen actualizadas para poder ser utilizados por nosotros. Bueno, entonces, dentro del requerimiento adicional que es el 254, la mitigación del fraude alimentario, nos dice primero que tenemos que hacer una evaluación de vulnerabilidades, así le llama el documento. Entonces la organización debe llevar a cabo y documentar la evaluación de las vulnerabilidades al fraude alimentario basándose en una metodología definida para identificar y evaluar las vulnerabilidades potenciales y desarrollar e implementar acciones de mitigación que sean apropiadas para vulnerabilidades significativas. La evaluación debe abarcar los procesos y productos dentro del alcance de la organización. El plan, la organización debe tener un plan de mitigación de fraude alimentario que esté documentado, basado en la evaluación de vulnerabilidades y que especifique las medidas de mitigación y los procedimientos de verificación. El plan de mitigación de fraude debe ser implementado y apoyado por el sistema de gestión de inocuidad de los alimentos de la organización. Y el plan debe cumplir nuevamente con la legislación aplicable, cumplir los procesos y productos dentro del alcance de la organización y mantenerse actualizado. Y esto es muy similar al otro requerimiento para aquellas plantas que entran de la categoría F2 de la cadena alimentaria. Además de lo anterior, debe asegurarse que los proveedores disponen de un plan de mitigación del fraude alimentario. Entonces, ¿cómo vamos a implementar el fraude alimentario? Nuevamente, vamos a establecer un equipo de fraude alimentario. El equipo al final, de verdad que al final tenemos que hacer tantos equipos que a veces a mí me preocupa, pero puede ser el mismo equipo de HACCP, puede ser el mismo equipo de la defensa alimentaria o un equipo adicional, pero nuevamente estas personas tienen que tener el conocimiento para poder aportar cuando se haga el siguiente paso, que es la evaluación de vulnerabilidad de fraude alimentario.
Entonces, existen herramientas en Internet que creo que al final, ahorita, es lo más fácil de manejar, como esas dos que ellos, no digo que recomiendan, pero dicen que se pueden utilizar, que es la S-Safe y la Horizon Scan, identificando las vulnerabilidades potenciales vinculadas a los procesos y productos dentro del alcance de la organización. Aquí también, dentro de los primeros pasos, cuando nosotros estamos comenzando a trabajar los esquemas de certificación y los distintos documentos y programas, hay un punto donde nos pide que nosotros tenemos que evaluar como el riesgo hacia nuestra empresa y hacia nuestro proceso. Entonces tenemos que evaluar el entorno económico del país, tenemos que evaluar el entorno de seguridad del país, de seguridad de donde está la planta, y en base a todo eso nosotros también vamos a determinar el mejor tipo de análisis. Entonces aquí dentro de esa evaluación tenemos que identificar qué tanto tengo riesgo yo, porque esos son puntos de partida. Estos ya son como los puntos más avanzados dentro de los documentos. De esta manera yo tengo que buscar cómo voy qué tan riesgoso es mi proceso y mi producto para este tipo de situaciones de fraude alimentario. Que en general lo que está buscando este programa es que yo lo haga hacia mis ingredientes. ¿Por qué? Porque esperamos que dentro de la cultura de inocuidad que manejamos, del compromiso de la gerencia, nosotros no seamos los que a nivel de procesos intencionalmente cometamos el fraude alimentario para obtener beneficio económico. Eso es parte de lo que yo espero dentro de una empresa. Luego entonces, a partir de la evaluación de vulnerabilidad, utilizando de preferencia estas herramientas, que esto sí es lo que yo recomiendo porque es un poco más fácil, solo ingreso mi materia prima y ellos me dan la información de si es o no es afectada. Dentro de eso yo voy a definir las vulnerabilidades significativas también. Ustedes determinan cómo las pueden hacer, lo pueden hacer a través de probabilidad. Si está en el sistema, ustedes lo pueden definir como probabilidad alta y dependiendo del tipo de componente que tenga, ustedes van a determinar la severidad a nivel de inocuidad. Les recuerdo que el enfoque principal de eso es buscando la protección del producto que no vaya a causar daño al consumidor. Adicional, entonces yo tengo que identificar, seleccionar e implementar acciones de mitigación apropiadas para esas vulnerabilidades significativas. Debo documentar cómo voy a evaluar las vulnerabilidades, cuáles van a ser mis medidas de mitigación, cómo yo voy a verificar esas medidas de mitigación y los procedimientos de gestión de los incidentes en un plan de fraude alimentario que tiene que estar respaldado por el sistema de gestión de inocuidad de los alimentos. Y adicional a eso, yo debo desarrollar una estrategia para comunicar y capacitar de manera práctica e implementar el plan de prevención del fraude alimentario. Entonces, como ustedes ven, casi en realidad los pasos a seguir entre la defensa de los alimentos y el fraude alimentario son bien similares. Entonces, hasta cierto punto es un poco más fácil, sin embargo, cuando llegamos al punto específico o de las estrategias de mitigación para las amenazas o de las estrategias de mitigación para las vulnerabilidades, tienen que ser sistemas de medición reales que yo pueda llevar a cabo y ejecutar para ambas situaciones. Y aquí lo importante para mí es la capacitación, no solo de ustedes que son el comité de inocuidad, sino que también de los operadores, para que ellos me puedan diferenciar dentro de las distintas actividades que ellos van a ejecutar, o puede ser dentro del mismo análisis o dentro del mismo laboratorio de calidad, entender la importancia y la diferencia en cada uno de ellos. Entonces, nuevamente, si yo retomo los 4 ejemplos que se desarrollan únicamente hacia la contaminación intencional, entonces en el caso de la leche con melamina, yo lo tengo que hacer a través de este programa o de este procedimiento o plan, depende cómo ustedes le llamen, que se llama fraude alimentario. El caso específico
de la carne de caballo en la carne de vacuno o de ternera, yo lo voy a trabajar a través del fraude alimentario. ¿Cuál va a ser la única diferencia? Que no sé si ahí estamos claros. Que en el caso específico, sí, no es correcto, pero no necesariamente me va a implicar un tema de inocuidad porque la carne de caballo no me va a matar a alguien a menos que sea alérgico a la carne de caballo, pero no es la generalidad. En el caso específico entonces de las fresas con las agujas, que ese lo voy a trabajar o lo debería de haber trabajado de la planta a través de un programa de defensa alimentaria. Y en el caso específico del puré de manzanas, eso lo voy a trabajar o debió haber sido trabajado a través del fraude alimentario. ¿Se acuerdan del ejemplo que les mencionaba de la empresa que estaba con este tema de los guantes que aparecían en la materia prima? Si mal no recuerdo, eso iba a ser enviado a un restaurante que se llama Nando's. El punto aquí es que cuando comenzaron a ver los guantes, lo que hizo la planta fue, la empresa fue revisar los sistemas el CCTV y en las cámaras se dieron cuenta de esta persona que de manera específica estaba contaminando el producto. Entonces, en el caso específico, la defensa alimentaria, que no es tan común, muchas veces el uso de ese tipo de sistemas son los que ayudan a identificar fácilmente el tipo de contaminantes. Bueno, entonces, resumiendo, los alimentos y las bebidas se pueden contaminar o adulterar por la presencia de cualquier tipo de agente biológico, químico o físico, materia extraña u otras sustancias que puedan comprometer la inocuidad o la idoneidad de los alimentos. Aquí les recuerdo, contaminación y adulteración lo vamos a utilizar como palabras sinónimos para cuando estemos hablando del tema del aparecimiento de agentes biológicos, químicos o físicos. Aquí el único punto es que hay un punto de la definición que me parece, que me define como no intencional, pero en el caso particular de nosotros lo vamos a categorizar de la misma manera. Sea intencional o no intencional, su presencia me va a determinar si mi producto está contaminado o está adulterado. Algunos de los contaminantes o adulterantes pueden ser peligros y eso nos puede llevar a causar daño a la salud. Nuevamente, dentro de la definición de los agregados contaminantes que son de manera no intencional, entonces yo ahí voy a determinar si pueden causar o no pueden causar daño a la salud. Aquí retomo nuevamente el ejemplo de la carne de caballo, donde no necesariamente me va a causar daño a la salud. Los contaminantes y adulterantes pueden llegar a los alimentos o a las bebidas de manera no intencional o de manera intencional. Aquí les recuerdo, de manera no intencional es porque alguno de los programas prerequisito o alguna de las prácticas de higiene no se cumplieron. Y en el caso de la manera intencional es porque alguien lo agrega de manera intencional. Adicional entonces, para evitar que los contaminantes o adulterantes agregados de manera intencional para causar daño a la salud o daño a la empresa ocurran, se debe implementar un plan para la defensa de los alimentos. Y en el caso para evitar que los contaminantes o adulterantes agregados de manera intencional para obtener un beneficio económico, se debe implementar un plan de mitigación para el fraude alimentario, que es el requerimiento 254. Entonces, entonces eso es lo que quería compartir con ustedes. Quiero saber si tienen alguna consulta, porque han estado todos bien callados, no sé si porque entendieron todo o porque no entendimos nada. Entonces, antes del examen, quiero saber si tienen alguna duda. Ok, vamos. Adelante, Michael. Buenos días nuevamente. Hola, buenos días. Tengo dos consultas. Sí. La primera, en el círculo de fraude alimentario, sí. Nosotros debemos orientar nuestro plan de fraude hacia el ingreso, hacia nuestra cadena de suministro, hacia atrás, ¿cierto?
No hay un programa como que tengamos que definir algo o en nuestras políticas de que no vamos a correr en el riesgo de nosotros alterar algo por tener algún beneficio, ya sea de un rendimiento o económico, que de pronto nosotros seamos los causantes de esa adición. Vale, primero, si quieres primero la primera Esas, pregunta. y la otra Ajá. ahorita que mostraba la intersección de todos los círculos, pues más que una pregunta es como una nota y me dice si estoy en lo correcto o no. No hay ningún evento de riesgo que sea aislado de la calidad de los productos, ¿cierto? Todos tienen que ver No hay con el nada. circulito de calidad. Sí, ok. Está bien, listo. Ok. Gracias, Michael. Bueno, entonces primero, en el caso particular del fraude alimentario, sí es correcto, mucho del énfasis va hacia la materia prima que me está ingresando. ¿Por qué? Porque yo espero que nosotros como planta, a través de mis políticas de calidad, mi política de inocuidad, yo tengo el compromiso como compañía de que yo no voy a generar esa contaminación de manera intencional para obtener un beneficio. Entonces, por eso el fraude alimentario se enfoca mucho o se enfoca principalmente hacia el suministro, perdón, de mis materias primas. Ahora bien, si la contaminación, vamos a ponernos un poco inspirados, si la contaminación la hace alguien dentro de la planta sin notificar a gerencia, ahí bien, yo lo puedo utilizar, lo debería de estar cubriendo bajo el programa de defensa de los alimentos, porque eso es algo que yo estoy agregando sin autorización. En teoría nadie lo va a hacer por beneficio económico de la planta, pero pensemos que va a ser por algún tipo de beneficio económico, pero el adicionar algo que no está contemplado, debería yo de cubrirlo en la parte de defensa de los alimentos. Por eso de alguna manera para mí los programas se pueden llegar a complementar y por eso es importante que todos estén funcionando. Entonces esa sería la respuesta a tu primera consulta. La segunda, con respecto a los círculos de intersección, sí, básicamente ninguna de las situaciones van a estar fuera del círculo de calidad, porque dentro del círculo de calidad yo tengo que estar contemplando todas las especificaciones que me ayuden a evaluar nuevamente o bien esas materias primas, o bien el producto en proceso, o bien el producto terminado, que me permitiría identificar adiciones no permitidas. ¿Cuál sería el único riesgo para mí? Depende del punto de vista que quiera manejar. Por ejemplo, la melamina, por poner un ejemplo general, no hay una prueba específica como planta, o sea, en ese momento donde ocurrió en el 2008, que les permitiera identificar que estaba presente o no. Entonces, no necesariamente va a ser un parámetro que yo tenga incluido en ese momento en mi programa. Por eso en esa ocasión particular, sí es incumple porque no es parte de lo que debería de ir, pero no necesariamente yo voy a tener la posibilidad de identificarlo. ¿Cómo yo puedo amarrar este tipo de condiciones? Entonces yo lo puedo amarrar a través de nuevamente, de ese análisis de vulnerabilidad, de entender qué tipo de materias primas recibo para poder implementar los análisis y los parámetros que sean necesarios. Pero en términos generales, casi cualquier situación o de defensa de los alimentos intencional o incluso la no intencional, siempre va a tener una afectación en el círculo de calidad. Te pongo el ejemplo de la salmonela, que esa sí era no intencional porque era una falla en la limpieza. Yo en ningún momento espero en parámetros encontrar salmonela, casi siempre el parámetro va a ser ausencia. Entonces, incumple el círculo de calidad, incumple el círculo de inocuidad en particular, dejo por fuera el fraude y dejo por fuera la defensa porque no es porque es no intencional. Por eso es que separa ambos puntos. ¿Estamos claros, mi querido Michael? Sí, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Pasamos con Julie y luego pasamos con Néstor. Dime, Julie. Gracias, buenos días. Buenos días.
Bueno, de pronto la pregunta está más enfocada es de qué manera nosotros podemos como capacitarlos a ellos o transmitir esta información, pero que tampoco le podamos nosotros darle tantas ideas en tema de defensa alimentaria y, bueno, también de fraude alimentario. Me explico, en un momento una auditora nos hacía como esa recomendación, decir, es importante capacitarlos, darle a conocer como que el plan de defensa alimentaria, cómo se podrían presentar de cierta forma en los procesos, pero ser muy sutil con esa información porque pues le estaríamos dando como herramientas a los mismos colaboradores pues para que participen de manera no apropiada pues dentro del proceso pues ya para perjudicar. Entonces nosotros ahorita, yo hace mucho tiempo nosotros nos compartieron un video que es de FIRS, es como la primera línea y habían unos puntos muy concisos, ¿sí? Dar aviso, pues, de algo sospechoso, que revisar el puesto de trabajo, ¿sí? Cosas como unos tips, por decirlo así. Y hasta ahí se ha llegado con ellos a esa capacitación. De hecho, hace poco lo realicé con todo el área de manufactura y también con otras áreas como empaque y producto o almacén general, que es de materias primas y demás. Entonces, es esa como que hasta dónde podremos nosotros llegar o abarcar. Bueno, perfecto, gracias. Entonces, punto 1, lo mismo que le decía yo a Néstor, no hay en la norma un punto específico que diga qué tan profunda tiene que ser la capacitación al operador o qué tan superficial tenga que ser. Cuando yo hablo de defensa de los alimentos o las veces que he tenido la oportunidad de trabajarlo con las plantas, para mí es bien importante cuando hacemos este equipo de defensa de los alimentos, yo incorporaría recursos humanos. ¿Por qué? Porque yo necesito, normalmente todas las plantas hacen una evaluación del ambiente laboral anual. Ese dato para nosotros en defensa de los alimentos es bien importante, porque yo necesito saber cómo se sienten los empleados en la compañía y cómo se sienten los empleados en la planta. Y con base a eso yo voy a determinar qué tanto puedo decirles o qué tanto no puedo decirles dentro de la capacitación. ¿Cuál sería el punto siguiente para mí para calificar a un operador? Es dependiendo de cuáles son las medidas de mitigación que yo tengo establecidas para defensa de los alimentos. Por darles una idea, alguien que no sea una visita, quiero ver, creo que ustedes se identifican con chaleco, con gorro, no me acuerdo ahorita las visitas, pero el punto es, digamos, una visita o una persona externa a la planta, que ellos vean deambulando sin compañía, ellos tienen que llamar a la persona y acompañarlo hacia afuera. No necesariamente significa que tú tengas que decirle, porque esa persona puede llegar y contaminar el producto. Simplemente es alguien que es ajeno a la compañía, que ande solo, no puede estar dentro de esa área. Digamos que yo tengo un tema similar de mitigación para defensa de los alimentos en el área de preparación de jarabe simple. No puede haber un operador envasado en el área de preparación de jarabe simple. Entonces, un tema similar, esa persona tiene que ir, llevarlo y llevarlo hacia afuera. Parte de lo que a veces hemos trabajado con defensa de los alimentos es la persona que es de confianza en la planta son las personas que se mantienen en esas áreas que determinamos como sensibles. Entonces, tú esperas que esas personas de confianza, que normalmente son las que tienen más años, no necesariamente te van a causar contaminación del producto. Entonces, se busca dentro de todas las medidas, pero dependiendo nuevamente del análisis de amenazas que nosotros hagamos, qué voy a implementar y hasta ahí voy a capacitar al personal. Entonces, tú puedes basar tu programa de capacitación en base a esas estrategias de mitigación y demostrar eso documentalmente al auditor de FSC. No dice que tanto tengas que decirle o no. Entonces, eso debería de ser suficiente y válido. Por eso les decía, depende mucho de la interpretación del auditor que nos visite, si es el pre-assessment, si ya es la certificación. Cada quien, que no es el general,
interpreta hasta cierto punto la norma. Ella me dice que capacite, tú debes demostrar que lo capacites. ¿Qué tan profundo? No me lo pide la norma, Julia. ¿Te ayuda la información? Sí, muchísimas gracias. De hecho, los simulacros también han sido muy útiles, los que nosotros también hemos realizados. Tampoco tenemos de pronto unas directrices específicas para determinar cómo se hacen esos simulacros, pero sí están muy enfocados a las medidas de mitigación que tenemos, ¿sí? El tema de los accesos. Entonces, cuando le hacemos de manera pues ya fotográfica, imágenes, pues que las puertas deben estar cerradas, identificar la persona que aunque sea de confianza no debe ingresar a áreas sensibles como Jarabe, que ellos son dueños de esa área y hasta de uno mismo. Entonces, yo le decía, si yo voy a ingresar o va a ingresar el líder, ustedes deben de tener siempre la puerta abierta y ustedes son los que deben permitir ese acceso. Y pues demás, eso ha sido como la herramienta que nosotros hemos utilizado y que pues hasta el momento nos ha funcionado. Sí, entonces Muchísimas para mí gracias. es válido. Ahí, como te digo, en ningún momento la norma me dice qué tan detallado debe ser la capacitación que doy a los operadores. Para mí lo más importante es asegurarnos que cada quien conoce su papel dentro de lo que me define dentro del mismo programa, plan, no sé cómo lo llaman, de defensa de los alimentos. Okay, listo, Yuli, muchas gracias. Dime, Néstor, adelante. Sí, en línea un poco con una de las preguntas, con la primera pregunta de Michael, pensando en cómo o desde qué programa podemos abordar algo que podría convertirse en un poco defensa y un poco fraude, y es cuando encontramos no una, sino sistemáticamente una alteración, si está correcta la palabra, si no me corriges, por favor, de nuestro producto en el mercado, para obtener precisamente beneficio económico y que seguramente podría poner en riesgo, obviamente, también la salud de las personas. Pero ahí en este caso, ¿cuál sería, Néstor? Digo yo que alguien, es que más que el producto, no lo sé, por ejemplo, que utilicen los botellones, estamos hablando de agua, por ejemplo, para envasar agua en instalaciones que no son, pero utilizan nuestra marca. Yo sé que pues eso pues, es un tema también obviamente legal, penal, pero no sé si desde estos programas también habría que abordarlo de alguna forma. Se pudiese abordar dentro de la posibilidad de ocurrencia, pero para poderle dar seguimiento no puede ser por ninguno de esos programas porque ustedes como equipo interno de planta no se lo van a poder dar. Esto básicamente tendríamos que incorporar las otras áreas que debería de estar dentro del sistema de gestión, de tal manera que, voy a hacerlo la secuencia de ocurrencias. Primero, cuando ustedes se dan cuenta que sus botellones están siendo utilizados en otras partes, se van a dar cuenta de dos maneras. O porque alguien les cuenta de cualquiera de sus clientes o porque ustedes reciban una queja. Entonces, siempre es bien importante comunicación, que ese es otro componente dentro del sistema. Para darle seguimiento, no necesariamente le voy a dar a través del programa de defensa, porque recuerden, le pueden dar, pero ustedes van a definir el alcance del programa de defensa. Entonces, esa situación en particular o la pueden manejar a través del otro programa que me pide la documentación, que es el manejo de emergencias, o que básicamente es cómo yo voy a manejar esas situaciones y cómo lo voy a controlar, y lo voy a manejar más o menos como un manejo de crisis, digámoslo así. Pero eso ya no va a entrar directamente con ustedes porque eso ya está fuera del alcance específico de ustedes. A menos que ustedes se quieran meter en eso dentro del alcance, mi recomendación sería no lo hagan, déjenlo a través del otro programa, porque ahí sí tienen que entrar otras áreas como el área de ventas, como el área de mercadeo o comercialización, como le llamen a ventas, para poder controlar esa situación. Sí debería estar contemplada en una parte, perfectamente puede ir para mí en la parte de manejo de, no me acuerdo cómo es que le llama ahorita el programa, no me acuerdo si se llama crisis o emergencia, pero ahí está incorporado.
pero si eventualmente puede ocurrir, sobre todo porque ya sabemos que puede ocurrir, tenemos que implementar medidas de alguna manera, pero ya no ocurre eso en la planta. A menos que, te voy a poner un ejemplo, digamos, qué condiciones pueden pasar de manera particular es, por ejemplo, con los contenedores de concentrados de Pepsi. Entonces, porque lógicamente eso no regresa, entonces esos deberían, además de no llevar etiqueta, deberían de estar perforados para que no se puedan reutilizar para ese tipo de situaciones. En el caso específico de los garrafones de agua no lo pueden hacer porque tú los necesitas. Entonces, yo lo evaluaría a través de un programa adicional porque está sí bastante fuera de nuestro alcance. Ok, gracias. Okay, gracias. ¿Alguien más? ¿O pasamos al examen? Ok, listo. Luisa, entonces creo que pasamos al examen. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar, sé que es bastante tiempo, pero creo que le podemos sacar el mayor provecho a estos espacios. Y bueno, les agradezco mucho, mucho, mucho estar tan conectados, participar y bueno, hay siempre cosas técnicas que nos podrán pasar, pero lo importante es el conocimiento y el aprendizaje nos lo llevemos todos y lo compartamos. No sé, Luce, si quieres agregar algo. Correcto. No, sí, Karen, mil gracias pues por compartir este ratico con nosotros, para todos también muchas gracias por haberse conectado, esperamos que todo les haya quedado claro, igual cualquier consulta que tengan, pues yo creo que Karen nos va contestando ahí por correo. Entonces sí, mil gracias Karen. Luisa, una duda, entonces Cuéntame. las personas que no lograron hacer la evaluación tienen que ingresar a la universidad. Sí, nosotros vamos a hacer pues como el rastreo de las personas que asistieron, las que contestaron, y las personas que no asistieron deben acceder a universidad y a realizar la actividad evaluativa. Si ustedes asistieron, no deben realizarla, por lo que aquí mismo hicimos la validación. Ustedes ya pueden acceder como al certificado, mientras no se hayan pues como salido de la reunión. Sesión. Exactamente. Okay, bueno, y otra cosita aquí de aviso parroquial que me escribieron que algunas personas no recibieron la citación. Entonces, pues yo en estos días les solicité que me actualizaran el listadito del comité de cada una de las plantas. Pues yo casi sí, todas lo hicieron. Entonces, porfa, cuando hagamos la próxima citación, la comparten a las personas que no la reciban o nos dicen, para de pronto si cambiaron de correo o cambió algo, lo tengamos ahí incluido y garantizar de que todas las personas del comité reciban todas las citaciones. ¿Listo? Gracias, Lucen. Muchas gracias, Karen. Bueno, pues gracias. Yo espero que les haya quedado claro la diferencia entre un tema y otro. Así que bueno, que tengan feliz tarde. Gracias. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Feliz almuerzo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.